Bienvenidos al orden del ser. En este audio vamos a presentar el argumento más famoso a favor de la existencia de Dios, el argumento cosmológico Kalam. Comenzaremos hablando un poco sobre su autor, el filósofo analítico William Lane Craig. Este brillante filósofo estadounidense es muy conocido por ser el apologista cristiano más famoso del mundo. Aunque protestante, su trabajo apologético va enfocado a defender un cristianismo ecuménico. Sin embargo, su trabajo académico en el campo de la filosofía, como profesor universitario e investigador, es lo que lo ha llevado a estar actualmente entre los 10 filósofos más influyentes del mundo. Ha publicado ya decenas de libros y cientos de artículos, y su carrera aún continúa. Su obra más famosa es el libro Fe razonable, donde proporciona argumentos a favor de la existencia de Dios y de la razonabilidad del cristianismo. Campeón de oratoria desde la infancia, Craig se ha hecho muy famoso por sus debates contra ateos, agnósticos, o incluso islamistas. En particular, su versión del argumento cosmológico es lo más citado y discutido de todo su trabajo académico. También conocido como argumento Kalam, en honor a la filosofía islámica donde se empezaba a presentar este tipo de argumento, con los polímatas y eruditos filósofos Avicena y Al-Ghazali como sus máximos exponentes. Podríamos decir que el éxito de este argumento se debe a dos razones. La primera es que es muy corto y simple de expresar, pues William Craig lo presenta en forma de silogismo. Ya explicamos algo sobre el silogismo en el audio sobre Aristóteles, que es su creador. Un silogismo consta de dos premisas y una conclusión. La primera premisa, o premisa mayor, suele ser más general. En este caso, la primera premisa del argumento dice así: todo lo que comienza a existir tiene una causa de su existencia. La segunda premisa, o premisa menor, suele ser más particular. En este caso, la segunda premisa dice así: el universo comenzó a existir. Por tanto, bajo la condición de que las dos premisas sean verdaderas, por las puras leyes de la lógica se llega a una conclusión inevitable, es decir, el universo tiene una causa de su existencia. Ahora bien, aquí llega, a mi juicio, la segunda razón del éxito de este argumento, y es que, a diferencia de las vías tomistas, William Craig no pretende dar una demostración lógica de la existencia de Dios, sino simplemente demostrar que su existencia es razonable. Es decir, aunque no podamos garantizar que las premisas sean verdaderas, basta con que sean plausiblemente ciertas, para que la conclusión también lo sea. William Craig es, por decirlo así, menos ambicioso que Santo Tomás en sus argumentos. Él piensa que al fin y al cabo, recae en la voluntad del individuo y en la gracia de Dios el que alguien venga a la fe. Por eso, su objetivo no es dar una demostración inapelable de que Dios existe, sino un argumento que lo haga razonable y que impida al ateo, o al agnóstico, excusarse en que la fe es irracional. Si Craig logra, simplemente, justificar que las premisas de su argumento tienen una mayor probabilidad de ser ciertas antes que falsas, entonces ha conseguido su objetivo, que sería hacer ver que la conclusión del argumento es razonable. Ciertamente, esto es más que suficiente para dejar a voluntad de cada individuo la libertad de creer en la conclusión o no, pero ya no podrá rechazarla por irracional. Procedemos ahora a explicar la justificación para cada premisa, empezando por la mayor: todo lo que comienza a existir tiene una causa de su existencia. Citando a Craig, esta premisa parece obviamente cierta, al menos, más cierta que su negación. Primero y principal, está arraigada en la intuición metafísica de que algo no puede surgir de la nada. Sugerir que las cosas podrían aparecer de la nada, sin causa, es dejar de hacer metafísica seria y recurrir a la magia. En segundo lugar, si las cosas pudieran surgir sin causa de la nada, entonces es inexplicable porque no ocurre eso con cualquier cosa y con todo. Por último, la primera premisa es confirmada todo el tiempo en nuestra experiencia. Fin de cita. Es muy importante notar que la premisa solo aplica a las cosas que comienzan a existir, es decir, que tienen un surgimiento, un inicio de su existencia. Esto es lo que requiere una causa. La premisa no aplica a cosas que no tengan inicio de su existencia. Vamos ahora con la segunda premisa: el universo comenzó a existir. Aquí Craig justifica esta premisa con dos argumentos filosóficos deductivos y otros dos argumentos científicos inductivos. En su libro, Fe razonable, discute cada uno en profundidad, así como las objeciones que puedan presentarse. También entra a fondo en el análisis de los diferentes modelos cosmológicos e hipótesis físicas sobre el origen del universo, por lo que vamos a tener que resumir. El argumento lógico principal en apoyo a un comienzo del universo es que, en la realidad,
no puede existir un número realmente infinito de cosas, ni tampoco podemos alcanzar una serie infinita de cosas añadiendo una después de otra. Esto ya lo comentamos en el audio de argumentos contra el ateísmo. Un infinito, por definición, no puede alcanzarse, puesto que no tiene límite y siempre requiere un elemento más, sea el infinito un conjunto de elementos de cualquier índole. Así pues, aunque idealmente podemos trabajar con el concepto de infinito en matemáticas, y decimos por ejemplo que los números son infinitos, hay una diferencia cualitativa, crucial, y fundamental, entre proponer un número infinito de elementos matemáticos, que son objetos abstractos, y proponer una serie infinita de eventos, o elementos realmente existentes. Los objetos abstractos, como los de la matemática, no participan de la realidad ni están sujetos a relaciones causales. No nos encontramos integrales ni derivadas por la calle, son ideas que se sostienen en tanto las piensa la mente, pero no tienen realidad más allá de eso. Por otro lado, para usar el número 1 y trabajar con él, por poner un ejemplo, yo no necesito haber pasado antes por el 0, ni por los números negativos. Yo puedo operar con el 1 y con el 7, sumarlos, restarlos, etc., sin hacerlo con todos los demás infinitos números. La existencia ideal del número 1, o del operador matemático suma, no depende de que hayan existido previamente otros números u otros operadores matemáticos. Sin embargo, para que tú, oyente, puedas escuchar este podcast, sí dependes de que hayan sucedido y existan muchísimas cosas previamente. Es evidente que el hecho de que tú escuches este podcast de ninguna manera puede suceder sin la existencia de mi persona, el autor, o la existencia de Internet, o la existencia del dispositivo que estés usando para escucharlo, o la existencia primeramente del planeta Tierra, el Sol, o el Big Bang. Es decir, en el mundo real y material sí rigen las relaciones causales, sí hay relaciones de dependencia. Por lo tanto, si algo necesita de infinitos eventos previos para poder realizarse, nunca lo haría, porque lo infinito es por definición algo que no puede alcanzarse. Es una contradicción lógica decir que ya han pasado infinitos años hasta llegar a este año, 2024. Si realmente tuvieran que pasar infinitos años hasta llegar a este, nunca hubiéramos llegado. Por consiguiente, es evidente que el universo tuvo un comienzo en el tiempo, comenzó a existir. Importante señalar que Craig llama universo al conjunto de toda la realidad material espacio-temporal. De forma que si algún día la ciencia descubre que el Big Bang, en realidad, no era el inicio del universo que conocemos a día de hoy, eso no cambia nada. Las hipótesis que plantean que este universo es producto de otro anterior, y así sucesivamente, tienen el mismo problema. Podríamos hablar de cuántos ciclos de universos anteriores a este han pasado hasta llegar al que estamos. Es la misma contradicción que con los años, pero cambiando la palabra años por ciclos universales, no resuelve nada, solo pasa el problema más atrás. Vamos ahora con los argumentos científicos en apoyo a un inicio absoluto del universo. En este caso, Craig alude al hecho empírico de que el universo se encuentra en expansión, por tanto, rebobinando atrás en el tiempo, la física nos dice que debió comenzar con una singularidad espacio-temporal, donde toda la energía del universo se concentraba quizá en una porción de materia de tamaño minúsculo o incluso atómico, de una densidad enorme. No es de extrañar que esta imagen, el universo comenzando como con un destello de luz a partir de un punto, pusiera los pelos de punta a los científicos más ateos, les recordaba demasiado al Génesis bíblico. Tanto es así que Georges Lemaitre, el matemático que propuso primeramente esta teoría, recibió burla y rechazo de otros científicos, que le acusaban de proponer un inicio absoluto del universo por ser sacerdote. Georges Lemaitre dedujo lo que luego se conocería como el modelo cosmológico estándar, o teoría del Big Bang, tras un impecable desarrollo matemático a partir de las ecuaciones de la relatividad de Einstein. Sin embargo, incluso Einstein se negó a aceptarlo por los motivos ya dichos, por cerrazón antirreligiosa. Llegando a reconocer que rechazaba el trabajo de Lemaitre incluso aunque no podía encontrar ningún error en sus cálculos. Por su parte, el astrofísico ateo Fred Hoyle, fue quien bautizó al trabajo de Lemaitre como teoría del Big Bang, a modo de mofa, pues Lemaitre la había llamado teoría del átomo primigenio. Por aquel entonces los científicos no religiosos habían asumido que el universo era eterno y estacionario, sin embargo se equivocaban. Cuando las pruebas empíricas acabaron por dar toda la razón a Lemaitre, Einstein reconoció su error y Lemaitre fue plenamente reconocido por la comunidad científica como el genio matemático que era. Fred Hoyle debió quedar profundamente impactado por los datos empíricos que fue aportando la física en el siglo XX, tanto por el inicio absoluto del universo como por su ajuste fino, el cual comentamos en el primer audio de introducción al canal, pues habiéndose declarado ateo durante toda su vida,
terminó por decir la siguiente cita: una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto ha jugado con la física, así como con la química y la biología, y que no hay fuerzas ciegas de las que valga la pena hablar en la naturaleza. Los números que uno calcula a partir de los hechos me parecen tan abrumadores como para poner esta conclusión casi fuera de toda duda. Fin de cita. Craig estudia todos los modelos hipotéticos que han presentado diversos científicos como alternativa al modelo estándar. Sin embargo, hasta ahora, ninguno ha conseguido apoyo empírico. Debe quedar claro que hasta la actualidad, enero de 2024, toda la evidencia empírica disponible apunta a un inicio absoluto del universo. No obstante, como ya dijimos antes, los argumentos lógicos se mantendrían incluso si en un futuro hubiera nuevas evidencias de algo anterior al Big Bang. Algo interesante aquí es la refutación lógica que da Craig a los proponentes de un multiverso, o de una inflación cuántica eterna, donde surgen espontáneamente infinidad de universos del vacío cuántico. Ya que, si esto sucediera sin razón, sin causa intencional, entonces nos vemos atrapados en la paradoja del cerebro de Boltzmann, llamada así en honor al físico austríaco que la propuso, Ludwig Boltzmann. Este señaló acertadamente que si vamos a proponer que de fluctuaciones aleatorias de un hipotético vacío cuántico surgen universos que terminan por organizarse en cerebros conscientes, mucho más probable sería que surgieran cerebros conscientes individuales con la ilusión de una falsa memoria. Es decir, es mucho más fácil que una infinidad de fluctuaciones cuánticas fueran capaces de crear, por casualidad, una cantidad de átomos organizada en forma de cerebro, que crear las enormes cantidades de átomos organizados necesarios para crear todo un universo y que terminan en millones de cerebros. En resumidas cuentas, la paradoja consiste en que es más probable que un cerebro se forme aleatoriamente desde el caos, con recuerdos falsos sobre su vida, que el hecho de que el universo que nos rodee tenga millones de cerebros conscientes de sí mismos. Es por esto que a día de hoy, esas hipótesis son ciencia ficción. Si hay otros universos y podemos contactar físicamente con ellos, entonces en realidad podríamos considerar que el universo es en realidad el conjunto de todos esos mundos. Por lo cual el argumento Kalam seguiría aplicando referido al universo en su totalidad. Y si hay otros universos pero no podemos contactar físicamente con ellos, entonces eso escapa del campo de la ciencia y es pura especulación que nunca se podría verificar, es decir, ciencia ficción. Para rematar la justificación de la segunda premisa, Craig alude también a la segunda ley de la termodinámica. Es bien sabido y establecido por la física, que todo sistema energético tiende al desorden, es decir, tiende a establecer un equilibrio energético, donde todo se hace homogéneo. Todas las formas de energía útil acaban convirtiéndose en el tipo de energía más degradada, el calor. Las estrellas desprenden calor, así como muchos otros procesos energéticos, combustiones, rozamientos, etc. Los físicos saben que toda la energía útil de las estrellas y demás procesos físico-químicos terminarán por agotarse al convertirse en calor que se extenderá por el espacio vacío, haciéndose imperceptible conforme el espacio vacío sigue aumentado, como de hecho ocurre. Ese es el futuro que la física predice para el universo dentro de miles de millones de años, un universo helado, oscuro, y sin fuentes de energía útil. Esto es lo que sucederá cuando todas las estrellas se consuman, y se destruyan o se apaguen. Por tanto, la conclusión es evidente: si ya hubiera pasado un tiempo infinito, esto ya habría sucedido. El hecho de que aún queden fuentes de energía útil, es prueba de que el universo tuvo un comienzo finito en el pasado, aunque no tenga un fin en el futuro. Visto todo ello, es más que razonable deducir la conclusión del argumento: el universo tiene una causa de su existencia. Ahora Craig analiza cómo debe ser la naturaleza de esa causa. Obviamente, tiene que trascender el tiempo y el espacio, porque estas magnitudes físicas se crean con el universo material, por consiguiente, la causa que las pone en la existencia, no puede ser también material, porque entonces solo sería otro proceso físico más dentro del universo. Debe ser aespacial, atemporal, inmaterial, y tan poderoso como para crear un universo. Pero si es inmaterial solo puede ser o un objeto abstracto, o una mente. Sin embargo, los objetos abstractos son solo ideas, por definición, no pueden causar nada, eso entra en la definición de objeto abstracto. Dicho lo cual, la única posibilidad que queda es una mente trascendente, o espíritu. Es fácil ver que se corresponde con lo que siempre se ha llamado Dios. Para terminar, quiero señalar que aunque el argumento Kalam me parece muy válido, y su autor, William Lane Craig, un intelectual de primera línea, considero que las vías tomistas son de una profundidad superior.
Craig ha tenido que defender el argumento de muchas objeciones, pues está comprometido con un inicio del universo, lo cual lo hace susceptible de ser atacado aún más en el futuro si nuevos datos empíricos nos inclinan a dudar de esa premisa. Sin embargo, un argumento como el de la contingencia, presentado ya en un audio anterior, nunca se verá afectado por ningún descubrimiento científico, ni se compromete con un inicio del universo. Las vías tomistas solo dependen de la lógica pura, y no de datos científicos, por lo que siempre serán válidas independientemente de la dirección en la que avance la ciencia. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.